En este segmento del curso vamos a tratar el tema del ADN, sobre todo el tema de la replicación del ADN. Hay temas que no vamos a cubrir, por ejemplo, la mitosis y la meiosis. Eso lo vieron ustedes en el curso de Biología General. ¿Cierto, Alison? En primer semestre, Alison, ¿recuerdan haber visto la mitosis y la meiosis? Sí, sí, bien. Las leyes de Mendel. Eso sí, no estoy muy seguro, no lo recuerdo ahora. Luigi, ¿recuerdas haber visto las leyes de Mendel en su momento? En el curso de Biología General. Me suena el nombre, pero justamente ahora no la recuerdo. Caramba. Bueno, lo vamos a ver en otro momento. Ahorita lo que nos interesa es el ADN y avanzar en el conocimiento que tenemos de esa molécula. Vamos a proyectar el libro de Odesir. Y el capítulo 11 vemos que empieza diciendo cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN. Durante mucho tiempo, primero no se sabía qué eran los genes. Mendel ni siquiera supo qué eran los genes, solamente sabía que eran unas estructuras que se conservaban y que, aparecían y desaparecían en generaciones, pero no se destruían. Estoy seguro que ustedes recuerdan algo, pues, en bachillerato también se vio. Cuando Mendel, ¿con qué trabajaba? Trabajaba con ratones, trabajaba con plantas de frijoles. ¿Se acuerdan de eso? Sí, recuerdo que trabajaba con flores. Trabajaba con flores y ¿con qué más? Eran... Ay, no eran abejas. Arvejas, exactamente. Arvejas de colores, verdes, amarillas, rugosas, lisas. Trabajaba con flores blancas, rosadas, rojas. ¿Y qué encontraba Ariana? O Valeria, disculpa, que es la que está hablando. Cuando mezclaba, ¿qué era para él un carácter dominante? Era el que más se preservaba en la descendencia. El que más aparecía en la descendencia, y sin embargo, él observaba que cuando mezclaba la segunda generación, individuos de la segunda generación entre sí, ¿qué aparecía? Con respecto al carácter recesivo. Él tenía caracteres, flores blancas, que las denominaba recesivas, y flores rojas dominantes. Cuando él mezclaba estas flores en la primera generación, ¿cómo eran las flores de todos los individuos que salían? Deberían salir rojas. Rojas. Todas eran rojas. Sin embargo, cuando mezclaba cualquiera de estos individuos de la primera generación, ¿qué pasaba? ¿Cuándo aparecían las blancas? ¿En la segunda generación, en la tercera? Ariana, ¿no te acuerdas? Ok, entonces teníamos flores blancas y flores rojas. Cuando él mezclaba estos dos tipos de plantas, todas las flores en la primera generación eran rojas. Pero entonces él agarraba y mezclaba dos individuos de esta primera generación y aparecían individuos en la segunda generación. Pero aparecían 3/4 de flores rojas y 1/4 de flores blancas. Entonces, las flores blancas no habían desaparecido, sino que simplemente estaban ocultas en algo que él llamaba los genes dominantes, genes recesivos. Yo no sé si la palabra gen él la llegó a usar, pero el hecho es que él sabía que había factores que condicionaban la reproducción, las características fenotípicas de un individuo, y que podían permanecer ocultos, pero no desaparecían. Entonces, cuando él mezclaba
dos individuos recesivos, ¿cómo era la siguiente generación? Valeria, piensen lógico. Si yo tengo que el individuo es recesivo, o sea, flores blancas, mezclo flores blancas con flores blancas, ¿cómo va a salir la siguiente generación? Va a salir flores blancas. Van a ser todos blancos. Y si tengo individuos dominantes, rojos dominantes homocigotos, van a salir como la siguiente generación, Todos con las flores rojas. todos son rojos. Entonces, claro, ¿cómo sabía Mendel que un individuo era homocigoto dominante? Cuando los mezclaba entre sí y siempre salían flores rojas. Así como cuando mezclaba flores blancas, siempre salían flores blancas. Pero había ciertos individuos con flores rojas que al mezclarlo salían 3/4 de flores. Bueno, si mezclaba un individuo heterocigoto de color rojo con un individuo dominante, con un individuo recesivo, salía la mitad dominante, la mitad roja y la mitad blanca. Si mezclaba dos individuos heterocigotos, salían 3/4 de rojo, 1 blanco. Ya sabemos que si mezclamos dos individuos dominantes y dos individuos recesivos, todos son iguales que los padres, ¿no? Todos blancos o todos rojos. Entonces, esta condición de heterocigosis la descubre Mendel. Y entonces, él concluye que los caracteres no desaparecen, sino que permanecen ocultos. Luego se descubre que la falta de color es una enzima, perdón, el color es producido por una serie de enzimas y cuando la enzima está deficiente, pues no se produce el color. Pero como los genes son dobles, un cromosoma de cada padre, si el cromosoma que tiene el gen que codifica la enzima correcta, va a codificar color, aunque el otro cromosoma no codifique color porque la enzima está dañada. Entonces, pero eso fue la explicación que luego se encontró a estas características de dominancia o recesividad de los genes. Ahora, durante mucho tiempo, volviendo ya abandonando, bueno, para terminar con Mendel, vamos a aprovechar que ya lo estamos discutiendo. Si quieren, vamos a quitar esto y me voy a las dos leyes de Mendel. Pero necesito entonces abrir un cuadernito de Word. No me lo quiero abrir. Comparto la imagen de Word. Ok, entonces, dime si lo estás viendo, Julia. Sí, sí se ve. Ok, entonces tenemos la primera ley de Mendel. Los caracteres se segregan. O sea, se reparte entre los individuos. Yo tengo una flor homocigota roja, vamos a llamarlo RR. RR tiene, perdón, es RR. El carácter rojo
es dominante, sus dos cromosomas son R, una flor blanca, homocigota, serían R, vamos a ponerle BB. O sea, los dos genes que tiene son recesivos. Una flor heterocigota va a ser RB. Entonces, ¿qué hacía heterocigota? ¿Qué hacía Mendel cuando mezclaba las flores? Tomaba un individuo RR, lo cruzaba con un individuo BB, y entonces el primer individuo producía óvulos R y polen R. El segundo individuo producía óvulos B y espermatozoides B. Entonces, cuando los mezclaba, tenemos R con B, RB. La primera R con la segunda B me da RB. La segunda opción es RB, luego la segunda R con la primera B, RB y RB. Entonces tenemos todas las posibilidades de cada uno de los genes producidos por cada flor, me va a dar lo mismo. Todos son flores rojas heterocigotas. Ok, entonces esto es la primera generación, o lo que lo llama F1. Ok, estamos claros por aquí, ¿verdad? No hay complicación en lo que estoy escribiendo. Vamos ahora con la segunda generación. Entonces él mezclaba estos individuos, RB, lo mezclaba con estos individuos. El primer individuo me producía óvulos R y espermatozoides B. El segundo individuo me producía óvulos R, espermatozoides o polen, sí, polen B. ¿Y cuáles son las posibles combinaciones en la segunda generación? En la F2. Entonces tengo la primera R mayúscula, con R mayúscula me da RR. La primera R mayúscula con el segundo elemento de la segunda flor me da RB. La B, el segundo elemento de la primera flor mezclada con la primera me da RB, y finalmente el segundo elemento de la primera flor con el segundo elemento de la segunda flor me da BB. Entonces, ¿cuál es ese es el genotipo? Pero el fenotipo son 3/4 partes rojas y 1/4 parte blancas. ¿Ok? Porque tanto los homocigotos dominantes como los heterocigotos son rojas. ¿Estamos claros? Ok, entonces, el carácter rojo-blanco no desapareció, simplemente se segregó entre los individuos y apareció oculto. Siempre que una planta tenga el gen para producir color y en un cromosoma, y el gen para no producir color, la enzima defectuosa en el otro cromosoma, la enzima buena compensa y me produce color. Por eso es que tanto los homocigotos dominantes como los recesivos producen color y las flores son rojas. Solamente los recesivos completos, los bebés, me va a dar las flores blancas. Entonces, esta primera ley de Mendel, que los caracteres se segregan, mas no desaparecen, simplemente se reparten entre los individuos. ¿Cuál es la segunda ley de Mendel? ¿No recuerdan ustedes? Fanny, Julia, ¿no te acuerdas? Nadie se acuerda. Valeria, Alison, Ariana, nadie se acuerda. No, la memoria está fría Ok, ahorita. pero ya van a ver como si se acuerdan. Cuando trabajaba con las arvejas, Luigi, algunas arvejas eran ¿de qué color? Lo vieron en bachillerato, estoy seguro. A no ser que Luigi haya sido
matemático computista. ¿En qué te graduaste de bachiller, Luigi? En ciencias. En ciencias. Ah, en tu tiempo no había químico biológico y esas cosas. No, Ok. Y todos son. Adriana también, también es, ciencias. Ariana creo que no está o no me oye. Valeria, ¿tú te graduaste en ciencias o químico biológico? Ah, en ciencias también. Ya. Bueno, entonces, ¿se acuerdan las arvejas de qué color eran? Lo dijimos hace unos minutos. Las flores eran rojas y blancas. Ya, las flores sí, pero los guisantes con que trabajaban, Verde, ¿ah? Algunos eran verdes y otros amarillos. amarillos. Ajá. Y en cuanto a su superficie, ¿cómo eran los guisantes? Uno tenía una superficie lisa y otro era rugosa. Exactamente. Entonces, la segunda ley de Mendel dice los caracteres se segregan independientemente. Ajá. Entonces él mezclaba plantas con semillas de guisantes. Guisantes y alberjas es lo mismo, ¿eh? ¿Estamos claros por allí? En tu casa se comen, Luigi, ¿en tu casa se comen alberjas? sí, Ok, ¿y de qué color son? verdes. Son verdes. Ok. Entonces, las semillas de guisantes, vamos a poner el nombre más bien. ¿Cómo las llaman, Luigi? ¿Alberjas o arvejas? Alberjas. Alberjas, así. Sí, creo que Ok, no, yo lo pregunto. En Venezuela es arvejas, pero por eso tengo que preguntar tengo que usar los nombres que se usan en cada país. En España se habla de guisantes, no se habla de estas cosas, ¿no? Pero no importa. Lo importante es que los guisantes, los petit pois, son lo mismo. Petit pois en francés, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, las semillas de arvejas podían ser verdes, el verde era dominante, amarillas, rugosas, lisas. Entonces, él podía tener semilla, él mezclaba semillas verdes y lisas con semillas amarillas y rugosas. Entonces, en la primera condición, todos los espermatozoides y los óvulos eran BL, y la segunda planta me daba semillas amarillas y rugosas, y amarillas y rugosas. Esas son todas las opciones, ¿no? Entonces, esta es la F1. El F1 sería individuos BL, AR, BLAR, BLAR, primero con el primero con el segundo, o sea, todos van a salir PLAR, PLAR. O sea, estas son todas mis condiciones, por lo tanto, el fenotipo es todos verdes lisos. ¿Ok? Todos son heterocigotos, todos son verdes lisos, y ahora Mendel cruzó los individuos, dos individuos de esta primera generación F1, y tenemos verde liso heterocigoto mezclado con verde liso heterocigoto. Y aquí, ¿cuáles son las opciones de los espermatozoides de los óvulos? Bueno, el primer individuo me va a producir BL por una parte,
Perdón. Ya, rugoso, BL, amarillo rugoso. Estas son las opciones de espermatozoides y óvulos, ¿no? Ahora los voy a mezclar. El primero con el primero, el BL, BL, BL. El primero con el segundo, BL, AR. El segundo con el primero, BL, AR. Y el último con el último, AR, AR. Entonces, el fenotipo son 3/4 verdes lisos y 1/4 verde rugoso. Yo no sé si esto está bien. Ok, entonces todos son verdes lisos, 3/4, y amarillo rugoso, 1/4. Entonces, vemos que no es. Hay algo que no me gusta. ¿Lo ven acá? Ariana, dime si se ve. Sí, se ve, profesor. Ok, entonces, em,
Arriba vemos los óvulos, y es que yo creo que me equivoqué en el establecimiento de los óvulos del espermatozoide, porque aquí tenemos las semillas verdes y amarillas, rugosas y lisas. Vemos que, como yo les había dicho, el amarillo es dominante, el liso es dominante, el rugoso es recesivo, y lo que me equivoqué es en el establecimiento de los óvulos, ¿no? Entonces, tenemos un individuo heterocigoto para el color, SSYY, y para la rugosidad, con un individuo igual, es el mismo individuo, el mismo genotipo, solo que tenemos óvulos y espermatozoides, tenemos SY, S mayúscula, todos mayúscula, S mayúscula, Y mayúscula y ambos minúscula. Esto me da entonces estas 16 opciones. Ahí fue donde yo me equivoqué. Pero bueno, está corregido, ¿no? Yo tengo que entonces, tengo la primera, vamos con los óvulos, a ver de dónde salieron. Tengo en el cromosoma del color, ese es rugosidad y la letra es el color. Yellow es el yellow, el color amarillo. Smooth es liso. Rugoso es no lo usaron. O sea, ellos usaron como la letra smooth, que es el dominante, y ese minúscula es rugoso. Y minúscula es el verde, Y mayúscula es el amarillo, ¿no? Entonces, las opciones son S mayúscula y mayúscula, que me da una cuarta proporción, luego S mayúscula y minúscula, luego S minúscula y mayúscula, y S minúscula y minúscula acá. Y esto mismo me produce los espermatozoides, el polen. Entonces, cuando los mezclo, aquí lo ven hecho el cuadro, un 16avo dominantes puros, un 16avo dominante de color de superficie y heterocigoto para el color. Bueno, ya lo están viendo, ¿no? Entonces, al final, queda 9 16avos lisa amarilla, 3 16avos lisa verde, 10 16avos lisa rugosa y un 16avo rugosa verde. Como el dominante absoluto, el recesivo absoluto es el rugosa verde, aparece apenas en una sola opción cuando los dos son dominantes, dos son homocigotos. Entonces, esto demuestra que los caracteres se segregan independientemente, que es la segunda ley de Mendel, ¿no? Ahora, esto es cierto siempre y cuando estén en cromosomas distintos, porque cuando están en los cromosomas sexuales, pues no hay manera, ¿no? Están pegados los dos genes y ahí pues no se segregan independientemente, sino que necesariamente se van a segregar juntos. Entonces habría que aclarar ese elemento, que mientras estamos en cromosomas distintos, las leyes de Mendel se cumplen así como él las planteó. Bien, aquí en el Audecir pues tienen bueno, tienen todas las características que Mendel usó: la lisa, rugosa, amarilla o verde, inflada, constreñida, verde, amarilla, el color de la vaina, color de las flores, morado, blanca, en las juntas de las flores, hojas en la punta de las ramas, alta y corta. Rasgo de las plantas de chicharro, estudiadas por Gregorio Mendel. Bueno, y él tenía pues todo el tiempo del mundo para explorar y esperar a que la planta diera frutos, ¿no? Porque había que esperar a que diera frutos para poder sacar las conclusiones sobre los cruces que él hacía. Lo importante es que el monje Mendel pues trazó las bases de la genética, que luego bueno, fueron explicadas de manera más precisa una vez que se descubrieron qué eran los genes. Bien, aquí vemos lo que habíamos visto antes. Cuando mezclamos los colores, trabajamos con un carácter a la vez, ¿no?
Bien, ok, entonces aclarado el asunto de las leyes de Mendel, vámonos ahora con lo que estábamos discutiendo, que era el origen del gen, el conocimiento de la química del ADN. Bien, entonces, ¿cómo descubrieron los científicos que los genes estaban hechos de ADN? Ellos sabían que en el núcleo había el material genético, pero en el núcleo veían que el material genético estaba contenido en mezclas de proteínas con ADN. No sabían la estructura del ADN todavía, ni siquiera sabían a cuál de los dos se debía la herencia, sino que suponían que podía ser las histonas o el ADN. Entonces, esta duda surgió, permaneció por décadas. Sin embargo, varios experimentos se hicieron, permitieron esclarecer la duda. Entonces, uno de los que vinieron a esclarecer el asunto fue los doctores bueno, en el caso de la transformación, ¿a qué llamamos transformación? ¿Se acuerdan? Ya vieron microbiología con la profesora Sandra. Dime, Ariana. Luigi, ¿viste microbiología con la profesora Sandra ya? Sí, ¿Sí, sí o no? sí. Ok, ella les habló de la transformación bacteriana. No recuerdo la verdad. Ok, el proceso de transformación es un proceso mediante el cual el gen bacteriano absorbe genes de otras bacterias. O sea, un trozo de gen, un trozo de ADN, se pega al ADN bacteriano y la bacteria se transforma. Antes no tenía ese carácter, ahora lo tiene. Entonces, aquí vamos a ver cómo yo tengo las bacterias eran, que no me acuerdo, era un coco, pero Streptococcus pneumoniae, o sea, el causante de la neumonía. Entonces, si yo tengo la cepa viva, la cepa S es la cepa virulenta y tengo una cepa R que no es virulenta. Entonces, yo se la inyecto al ratón y el ratón permanece vivo. Pero si le inyecto la cepa virulenta al ratón, lo mato. Sin embargo, yo agarro y hiervo, caliento la cepa virulenta, la cepa S, y le inyecto al ratón la cepa S muerta y el ratón permanece sano. Pero ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Griffith? Mezcló el residuo de la cepa S muerta, porque lo había calentado, dejó que se enfriara, y lo mezcló junto con la cepa R, que no era la cepa viva, R, no era virulenta, o sea, no mataba al ratón. Sin embargo, cuando mezclan los dos,
la cepa, algo dentro del líquido que quedó de haber destruido la cepa S con el calor, pasó a la cepa R y la transformó en virulenta y mata al ratón. Entonces, este proceso se llama transformación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo caliento la cepa, la bacteria, yo destruyo la bacteria por calor, pero el ADN no se destruye. Entonces, segmentos de ADN. Recuerda, estamos hablando de cultivos bacterianos que tienen millones y millones de residuos de ADN. Entonces, como estamos tratando con unas poblaciones tan grandes de individuos, basta con que algunas bacterias adquieran el trozo de ADN que le causa la virulencia a la cepa S, y se lo transfiere a la cepa R, que no es virulenta, y mata al ratón. Este proceso de transformación, entonces, es la unión de segmentos de ADN a un ADN bacteriano, una célula viva, que es la única que puede transformarse, y esa cepa viva adquiere la virulencia. ¿Se entendió esto? Dime, Luigi. Sí, En este caso, Griffith no sabía de lo que estaba ocurriendo. Dice, algo de la cepa S muerta por calor transforma la cepa R inofensiva en una cepa S mortal. Entonces, ya se sabía que no era la proteína, la molécula de la herencia, porque las proteínas con calor se destruyen, mientras que el ADN no. Sin embargo, el experimento de Griffith no fue del todo convincente y fue necesario un experimento adicional que se hizo con radioisótopos. Fíjense en el caso de los virus. El virus tiene una molécula de ADN, un bacteriófago, y una cubierta exterior de proteínas. Entonces, el virus le inyecta a la célula su genoma. El genoma del virus provoca una dominación sobre el sistema de producción de proteínas de la bacteria, y forza a que la bacteria produzca virus, y al final explota y los virus quedan libres y vuelven a infectar otras bacterias. Este sistema se da normalmente en los ecosistemas normales, en los ríos, en los mares, en los lagos. Los bacteriófagos tienen un control de las bacterias que hay en el agua. Entonces, ¿qué hicieron? Como la proteína queda afuera y el ADN queda adentro, lo que hicieron fue marcar con fósforo radiactivo el ADN del virus. Y la proteína la marcaron con azufre radiactivo. El ADN no tiene azufre y la proteína no tiene fósforo. Entonces, no había duda de que marcando a cada uno con elementos distintos, podíamos distinguir en las células resultantes de la infección viral cuál era el elemento que había transferido la información, si era la proteína o era el virus. Entonces, se hizo el experimento, se permitió infectar las bacterias con los fagos marcados, y los fagos inyectan su material genético a las bacterias. Se agita en una licuadora para separar las bacterias en la envoltura de los fagos, y ¿qué vamos a tener? Las proteínas y las bacterias infectadas, pero separadas. Entonces yo puedo centrifugar, se centrifuga para separar la envoltura de los fagos. Baja densidad se quedan en el líquido de las bacterias, y alta densidad se hunden en el fondo como gránulos. Entonces, esto todo está contenido en un líquido, ¿verdad? Entonces, repasemos de nuevo. Tenemos los fagos, los virus marcados con fósforo, las proteínas marcadas y otros virus marcadas con azufre radiactivo, ¿no? Entonces permitimos que los fagos infecten a las bacterias en tubos de ensayo distintos, obviamente. Luego que la infección ocurrió, la proteína sigue pegada a la bacteria, aunque está vacía, porque ya inyectó el virus, ya inyectó el ADN, ella sigue pegada, y hacía falta separarlo. Entonces, ¿cómo se separaban? Con una licuadora.
tomaban el líquido, la licuadora no es suficientemente fuerte, el efecto mecánico, como para destruir las bacterias, ni destruir el fago, solamente los separaba uno de otro, y al final centrifugábamos entonces las cápsulas vacías del virus, son más livianas, quedan flotando en la superficie del líquido, las bacterias que son más pesadas se van al fondo. Entonces se mide la radioactividad de la envoltura de los fagos y las bacterias. Entonces, las envolturas de los fagos son radioactivas, las bacterias no. Los resultados, las bacterias son radioactivas, en la envoltura de los fagos no. Entonces, se ve que fue lo que transfirió el material genético a la bacteria para dominarla. Fue evidentemente el material genético radioactivo, que era marcado con fósforo. Pues de esta manera ya se hizo evidente que solamente el ADN era capaz de transferir información genética y no la proteína. Ok, ¿quedó claro este experimento? Dime, Julia. Julia no quiere abrir el micrófono. Dime, Luigi. Perdón, es que estoy cocinando. Bien, pero ya vamos a terminar, Julia. Apenas en 20 minutos terminamos la clase. Además, no invitas. Pero bueno, por lo menos estás oyendo. Es que a la 1:30 yo ya me voy a trabajar, entonces cocino súper temprano para poder irme temprano. Ah, ok. Bueno, pero estás oyendo la clase al menos. Claro que sí. Ya. Bueno, la importancia de este experimento con fósforo radioactivo y con azúcar radioactivo quedó claro, como para descifrar quién es el que transmite la información, si es la proteína o es el virus. Y evidentemente es es la proteína o es el ADN, y en este caso es el ADN contenido dentro de la cápsula del virus, el único que es capaz de transmitir la información genética. Bueno, en una clase anterior habíamos visto que la composición del ADN es una doble hélice formada por nucleótidos, donde tenemos 4. Adenina, la adenina es una base larga, la guanina es una base larga, la citosina y la timina son bases cortas, y ellas se alternan, una larga con una corta, como lo vemos aquí a la izquierda. Vemos que el nucleótido está formado por la base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Entonces, si el azúcar es la desoxirribosa, tenemos el ADN. Si el azúcar es un nucleótido del ADN, si el azúcar es ribosa, tenemos un nucleótido del ARN. Bien. Entonces, este es el modelo de Watson y Crick. Aquí lo ven una foto de Watson y Crick, ambos investigadores, con el modelo que ellos mismos habían construido para explicar cómo era la doble hélice del ADN, ¿no? Entonces, ¿cómo se replica el ADN? Bueno, en primera instancia es un proceso complejo, pero aquí lo simplifica Audesir, mostrando cómo se abre la doble hélice con una cadena, creo que era dos proteínas. La helicasa es la que rompe los enlaces de hidrógeno. Piensen que la doble hélice está formada por 2 tipos de enlaces. Los enlaces covalentes me unen el azúcar, el fósforo y el ácido nucleico con enlaces covalentes. Pero la adenina y la timina, la guanina y la citosina están unidas por
enlaces de hidrógeno, por puentes de hidrógeno que son de fácil ruptura. Entonces, la helicasa me rompe, me separa la doble hélice, y luego la polimerasa, se llama así, ADN polimerasa, me facilita la unión del complemento. La guanina se va a unir a una citosina, la adenina se va a unir a una timina, y eso va a ocurrir progresivamente. Ahora, dice y luego se reconstituyen bueno, ya lo que estamos es duplicando el ADN. Entonces empezamos por un extremo y vamos construyendo la doble hélice de los extremos con su complemento. El complemento aquí lo vemos en rojo, y en azul vemos la hebra original. Ahora, dice el de Robertis, si este proceso fuera a comenzar en un extremo del ADN y terminara en el otro, en el caso de un cromosoma, tardaría días en ocurrir la duplicación. Y este proceso es mucho más corto. En cuestión de 7 horas, el ADN se duplica completo en una célula. Por lo tanto, lo que se ha descubierto es que se van formando bucles de replicación a lo largo del ADN. Entonces yo tengo que, veamos que esto que vemos en este extremo está continuado con una doble hélice sin desdoblar. Eso vamos a verlo mejor en el Audecir, perdón, en el de Robertis. A ver si lo consigo. ¿Ok? Entonces vemos que en esta imagen que están viendo acá, esquema que muestra 3 orígenes de replicación contiguos en el sector de un cromosoma. Entonces vemos que la replicación se inicia en distintos puntos del cromosoma y va avanzando, como cuando termina de avanzar se ha replicado un segmento más grande del cromosoma, y tenemos entonces como el tiempo que tardó se divide entre 3. En lugar de haber esperado que todo el proceso ocurriera en una sola bucle, aquí tenemos 3 bucles que avanzaron simultáneamente y se produce en mucho menos tiempo. El de Robertis habla de que se pueden producir hasta 80 bucles en un cromosoma. Entonces vemos que eso permite que el proceso transcurra en mucho menos tiempo del teórico, ¿no? Bien, yo quisiera parar la clase aquí porque vamos a hablar la próxima clase, el lunes, de cómo se producen errores y que son mutaciones, tipos de mutaciones, y cómo se reparan esas mutaciones. Aunque todavía me quedan 20 minutos. Ya, es que el Audecir tiene un ejemplo bien clarito de lo que son mutaciones y se los quería mostrar. Aquí vemos los bucles. También te lo voy a decir, ¿verdad? Dime, Luigi. Sí. Dime, Luigi. Sí, sí. Ok, entonces aquí vemos cómo la ADN polimerasa está actuando. Bien, pero yo lo que quería era mostrar las mutaciones aquí. Entonces, tipos de mutaciones. Podemos hacer una sustitución donde secuencia de ADN original se
hay una sustitución, entonces invertimos. Antes teníamos adenina arriba y timina abajo, ahora vamos a tener timina arriba y adenina abajo. Es un tipo de mutación. B, mutación por inserción. Entonces, insertamos en una secuencia timina guanina, vamos a insertar ahora timina guanina. Y esto es una mutación. La C, mutación por supresión, donde yo tenía una timina, citosina, ahora elimino una de las citosinas y me queda timina, timina. Entonces ahí tengo entonces otra mutación. Luego inversión. Yo puedo tener un segmento de ADN original y tomo el segmento, se rompe, se invierte y se vuelve a pegar. Y al final tengo entonces una secuencia alterada donde ahora cuando yo abro la doble hélice voy a tener que la secuencia que se codifica para el ARN, una secuencia se codifica y la otra no. Así que de la doble hélice solamente una me replica, me forma ARN, la otra no. Entonces, en este caso, la mutación pues se va a perpetuar cuando se forme el ADN, se va a manifestar la mutación más bien. Quedan unos minutos. Y luego tenemos finalmente la translocación, otro tipo de mutación, donde tengo una secuencia de ADN original, se rompe y segmentos de ADN son intercambiados. Aquí no se ve tan clara la cosa, ¿no? Yo tengo dice ADN original, se rompe, tengo guanina, adenina, guanina. Es como si yo tuviera entonces dos cromosomas o dos secuencias, dos ADN, y voy a intercambiar segmentos entre ellos. Es lo que estoy entendiendo de esta translocación. ¿Se entiende también así, Valeria? Yo también estaba viendo y pareciera que fuera como intercambiar entre dos segmentos de ADN. Claro, pero ¿cuál es el segmento que aquí dice guanina, citosina, el segmento a la derecha de la ruptura, guanina, adenina, guanina. Como si se... Bueno, yo no lo veo. Por eso les preguntaba si ustedes lo ven, pero esta parte no está... Se intercambian justamente los tres últimos pares con los últimos, bueno, con los tres primeros pares del segmento de la cadena de abajo. A ver, Luigi, explícame porque yo sigo sin verlo. O sea, de donde está la línea roja. Abajo, ¿no? Abajo o arriba. Abajo o arriba. En la cadena de arriba. Ajá. Guanina, adenina, guanina. Se Ajá. intercambia con la parte de abajo que es tinina, guanina, adenina. Ok. O sea, la parte final de arriba pasa a la inicial de abajo y la inicial de abajo pasa a la final de arriba, que es lo que se muestra ya en la siguiente. Entonces cadena. Tengo timina, guanina, adenina aquí. Ajá. Al final a la derecha. Arriba a la derecha tengo ese segmento. Okay. O sea, entonces hay intercambio entre entre dos segmentos de ADN, mientras que la inversión ocurre dentro del mismo segmento, el mismo ADN. A la derecha, en translocación tengo dos ADN, en la inversión tengo uno solo. Es la diferencia entre ellos, ¿no? Bueno,
Entonces, estas son los tipos de mutaciones y yo sé que el proceso de reparación es complejo y no lo vamos a ver hoy. Yo lo quiero explicar el día lunes. Así que bueno, ahora sí vamos a parar la clase y continuamos con este tema el día lunes, a ver si lo logramos terminar. Y vamos entonces a tener en la exposición de Ariel, que se excusó. Ariel tiene problemas familiares y no los ha podido resolver. El lunes espero que lo tenga resuelto y vamos a explicar la porción que Fanny y Luigi no se les complicó. Bueno, Fanny porque no vino y Luigi porque es demasiado complejo. Así que bueno, voy a tratar de resolverlo y el lunes lo explico. Bueno, señores, nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere, y seguimos avanzando con estos temas de ADN que espero que sean más entendibles que lo que era la comunicación celular. Chao. Chao, profe. Lunes.